Hola y bienvenidos a Entre Escenas, el micro de literatura de los jueves. Yo soy Agustina y hoy vamos a hablar de historias tristes. De dos historias tristes. Vamos a enfrentarnos a diferentes tristezas que nos van a transformar a través de la literatura, porque van a convertir esas tristezas en aprendizajes. ¿Las historias que les traigo hoy son tristes? Sí. ¿Eso es malo? Para nada. Porque no es una historia triste porque sí, no van a los golpes bajos y tampoco podemos pretender siempre que la literatura sea cómoda. La literatura está ahí para interpelar al lector, para hacerle pensar cosas que quizás de otro modo no vería. Y vamos a seguir el ejemplo de Cris Puello, ¿se acuerdan cuando vimos Aquí dentro siempre llueve? Donde él se amiga con las tristezas en ese poemario y las toma como propias porque es parte de la vida. Entonces, vamos a ver dos historias muy tristes que tal vez conozcan porque las dos tienen películas. Después vamos a hablar de eso. Si no las vieron, se las recomiendo a las dos. Vamos a empezar con la escritora Alice Sebold, que nació en 1963 en Wisconsin, en Estados Unidos, y escribió Desde mi cielo. ¿Qué nos cuenta Desde mi cielo? La historia de Susie Salmon, una chica de 14 años que es secuestrada y asesinada a manos de su vecino George Harvey. Susie quedó atrapada entre dos mundos porque vio interrumpida su vida a manos del asesino, por supuesto. Entonces a Susie le cuesta mucho apartarse de la familia, dejarlos ir, verlos construir su vida, y se queda varada en una especie de limbo que es su cielo, se llama Desde mi cielo. Después de varias situaciones que Susie ve desde su cielo, de gente que conoce, de diferentes aprendizajes, puede ver que tiene que dejarlos ir, como de alguna manera la gente que quedó acá en la tierra la deja ir también como parte de un proceso. Y se hermana con todas esas chicas que el asesino mató para poder vivir en paz y también para que su familia pueda vivir en paz. Salió en el 2002, la editorial, el libro que yo tengo es de la editorial de Bolsillo. ¿Y qué podemos decir de esta historia? Que es conmovedora, que es inolvidable, que es brillante, que tiene muchos aciertos, como por ejemplo que la voz está escrito en la voz de una chica de 14 años, y eso está muy bien logrado, lo que es difícil. Muchas veces es muy difícil que una persona adulta pueda llegar a escribir como un adolescente o como un niño, pero Alice lo logra en Desde mi cielo, y creo que eso es lo que también acerca la historia. Yo lo leí en la adolescencia y realmente sentí que era una amiga la que me estaba hablando, que era una amiga de mi edad la que me estaba hablando. Eso está muy bien logrado y hace a que vos te puedas involucrar en la historia. Otra cosa que me gusta mucho es la figura del padre de Susie, que para mí es uno de los mejores padres de la literatura. Me encanta ese personaje, la relación con él, la esperanza unida a la desesperación, el hacer cualquier cosa para encontrar a su hija y para entender qué le pasó. Él nunca deja de buscarla. Lo que hace es tratar de seguir una vida sin ella, porque sabe que Susie no va a volver. Una vez que se enteran qué pasa con el asesino y todo, él sabe que Susie no va a volver. Pero en el mientras tanto, hasta que él se da cuenta de eso, realiza una búsqueda que después Susie no va a volver físicamente, pero él siente una conexión muy profunda con su hija. Bueno, es triste y desesperante, por supuesto, porque retrata muy bien esa búsqueda, retrata muy bien lo que le pasa a cada integrante de la familia, a la abuela, a la madre. La madre es muy interesante porque no puede, la destroza de tal manera que se tiene que alejar de su familia. El padre queda a cargo de los chicos, uno chiquitito que la ve a Susie, y una hermana mayor, pero también es una historia alentadora porque retrata el proceso de recuperación
de los seres queridos y cómo las heridas de la desaparición y de la muerte van cerrando a poco. No sé si sanan del todo, pero cierran lo suficiente como para que ellos puedan seguir una vida entre comillas normal. La vida continúa sin ella y es una de las cosas que a Susie la angustian, porque uno por ahí piensa que, bueno, yo me muero y se va a terminar la vida de todos mis familiares, y no, la vida sigue. El barrio no se entera que te moriste, la persona que de la verdulería sigue trabajando, el mundo no se detiene porque vos moriste. Y a ella le cuesta mucho asumir eso, y le cuesta ver cómo su familia sigue con su vida, y eso no significa que la haya olvidado y que la haya dejado atrás, todo lo contrario. La película es bastante fuerte, es no más explícita que el libro, pero sí es fuerte, tiene escenas muy angustiantes, pero es buenísima. La película es buena, es una buena adaptación. Saoirse Ronan como Susie y Stanley Tucci como el asesino. Ahí probamos la versatilidad de Stanley Tucci, que también hizo un personaje 100% diferente en El Diablo Viste la Moda, y acá lo vamos a ver como un asesino despiadado, un psicópata total. Les quiero leer cómo empieza, porque siempre me pareció una cosa preciosa. Antes del primer capítulo dice esto: dentro de la bola de nieve del escritorio de mi padre había un pingüino con una bufanda a rayas rojas y blancas. Cuando yo era pequeña, mi padre me sentaba en sus rodillas y tomaba la bola de nieve. La ponía al revés, dejaba que la nieve se amontonara en la parte superior y le daba rápidamente la vuelta. Los dos contemplábamos cómo caía la nieve poco a poco alrededor del pingüino. El pingüino estaba solo allí dentro, pensaba yo, y eso me preocupaba. Cuando se lo comenté a mi padre, dijo: no te preocupes, Susie, tiene una vida agradable, está atrapado en un mundo perfecto. Es una alegoría a lo que le pasa a Susie. Susie termina atrapada en un limbo, en un mundo perfecto, más que nada no el limbo en sí, sino a dónde pasa después. Un mundo perfecto de cosas y de paz y de tranquilidad que no pueden todavía los humanos que quedaron acá en la Tierra alcanzar, pero ella sí. Y es lo que la libera y lo que de alguna u otra manera libera también a sus familiares. El primer capítulo se llama así, empieza así, perdón. Me llamo Salmon, como el pez, de nombre Susie. Tenía 14 años cuando me asesinaron el 6 de diciembre de 1973. Si veis la foto de niñas desaparecidas de los periódicos de los años 70, la mayoría eran como yo, niñas blancas de pelo castaño desvaído. Eso era antes de que en los envases de cartón de la leche o en el correo diario empezaran a aparecer niños de todas las razas y sexos. Era cuando la gente aún creía que no pasaban esas cosas. Bueno, esta es mi primera historia triste que les quería traer. A mí me gustan las historias tristes porque me parece que tienen siempre un aprendizaje lindo de superación, de que la tristeza no es permanente, de que eso también va a pasar. La segunda historia es de Patrick Ness, nació en 1971 en Virginia, Estados Unidos, y es Un monstruo viene a verme, a partir de una idea de Siobhan Dowd, que la escribió cuando se enteró que estaba enferma. Esto está calificado como literatura infanto-juvenil, más que nada infantil. Es una novela igualmente, y yo no considero que sea infantil. Esta es una historia para todas las edades. Por ahí está presentada tal vez como un poco infantil, porque claro, es lo que le pasa a Connor O'Malley, de 13 años, que despierta de la misma pesadilla todas las noches a las 12:07 de la madrugada. Una voz la llama desde el exterior de la ventana del dormitorio, desde la cual se puede ver una iglesia vieja protegida por un tejo, un árbol tejo. Al acercarse a la ventana, Connor conoce al monstruo, una mole enorme de ramas y hojas con forma humana. El monstruo insiste en que Connor lo convocó y que lo ayudará a este último contándole 3 cuentos.
A cambio, Connor tiene que contarle su propia historia después. Le cuenta la madre de Connor, después nos enteramos que está atravesando una quimioterapia, el padre es un padre ausente y no se lleva del todo bien con la abuela, que es una abuela que se ocupa de él, pero es una abuela estricta. Entonces, tenemos 3 historias. ¿Qué es lo que quiere el monstruo? ¿Qué es lo que le pide siempre? El monstruo le pide la verdad. Entonces, cuando es forzado a revelar la pesadilla, Connor empieza a afrontar sus sentimientos a partir de estas historias que le cuenta el monstruo y de cómo se siente con la enfermedad de su madre, que no puede alcanzar ni a entender ni a procesar. Entonces el monstruo, a partir de las historias, él empieza como a sacar a que él pueda hablar de sus sentimientos. ¿Cuál es el propósito del monstruo? Bueno, ayudarlo a atravesar eso. El monstruo quiere que Connor le diga la verdad. ¿Cuál es la verdad de Connor? No se las voy a decir porque es un super spoiler, pero la verdad de Connor tiene que ver con que él pueda ver esos sentimientos que tiene tan arraigados y que pueda hablar con alguien sobre lo que le está pasando con su mamá y con su vida en general. Le hacen bullying, no tiene una vida para nada feliz, pobre Connor. Les recomiendo la película que hasta hace un poquito de tiempo, no sé si sigue estando, la verdad que no sé, pero estaba en Netflix. La dirigió Antonio Bayona, que es el director del Orfanato, que es una película de terror maravillosa, española, que está excelentemente hecha. Les recomiendo El Orfanato y les recomiendo Un monstruo vino a verme también. Liam Neeson es el que hace la voz del monstruo. Entonces les voy a leer un poquitito cómo empieza. Dice así. A ver. Porque tiene también unas palabras de los autores de la autora Siobhan Down, que es a la que se le ocurrió esta historia y que cuando falleció la tomó Patrick Ness. Empieza así. El monstruo apareció pasada las 12 de la noche, como hacen todos los monstruos. Connor estaba despierto cuando el monstruo llegó. Acababa de tener una pesadilla. Bueno, una pesadilla no, la pesadilla. La que tenía tantas veces últimamente. La de la oscuridad y el viento y los gritos. La pesadilla en la que unas manos escapaban de las suyas por muy fuerte que la sujetara. La que terminaba siempre con... «Vete», susurraba Connor a la oscuridad de la habitación, en el intento de que la pesadilla retrocediera, de que no lo siguiera al mundo al despertar. «Vete de una vez». Miró el reloj que su madre había colocado en la mesita de luz, la 0007. Muy tarde, si al día siguiente había que levantarse para ir al colegio. Tarde sobre todo para un domingo a la noche. Bueno, así empieza Un monstruo vino a verme, que también es una historia muy triste. La verdad que es triste, las dos son historias tristes, como ya les dije, las elegí por eso, porque son tristes y no hay que tenerle miedo a la tristeza. Hay que ver qué se puede sacar de esa tristeza, con qué nos va a sorprender, qué nos va a decir de nosotros mismos estas historias, qué nos van a decir de nosotros mismos estas historias, que están buenísimas. Y lo que también es muy interesante es todo lo metafórico y todas las imágenes que hay por debajo de esa trama y lo que significan. Sobre todo Un monstruo vino a verme es muy simbólica y hay que prestarle atención. Por eso yo tampoco la veo tan infantil, la veo más para un público juvenil, adulto, por todo lo que esconde atrás, o es para leerle a un nene chiquito con cierta interpretación del adulto que acompañe esa lectura. Bueno, vamos al disparador de esta semana, que tiene que ver con Un monstruo vino a verme. Y si el monstruo viene a sus ventanas a las 12:07, como le pasa a Connor, ¿qué historia les va a contar? ¿Qué historia les cuenta? No sé, pueden ver la película si quieren para tener algún ejemplo, pero ¿qué cuento les cuenta? ¿Qué historia viene a contarles ese monstruo que aparece por la ventana? Recuerden que me lo pueden mandar por mail a entreescenasblog@gmail.com. Bueno, espero que les haya gustado y que se animen a estos libros maravillosos o a sus películas, que también son versiones muy buenas. Nos vemos el jueves que viene. Les mando un beso enorme.